A propósito justamente de eso, en este libro que me pasaste minutos antes de entrar acá, cada tanto aparece un perro que habla y otro ensayo. Hay una descripción de una errancia, de errancias que hacías a través de la ciudad con tu mujer, Mm. en que iban recogiendo ruinas a veces, Mm. ¿no? Me gustaría que recordáramos esa errancia y qué importancia tuvo para tu trayectoria o tu trabajo posterior. En general me cuesta la página en blanco. Cuando aparece algo y la página en blanco es lo peor que a uno le puede pasar. Porque página en blanco también tiene que ver con el cliente. Que el cliente te diga, cuando te llega un cliente y te dice haz lo que quieras, es lo peor que te puede pasar. Mm. El horror de Porque, la página en blanco, que es la que habla el poeta Malarmé, ¿no? porque Mm, no hay la primera palabra para el diálogo, no hay el primer mm, poema que leíste, ¿te fijas? No mm, hay mm. un punto de inicio. Entonces, Está como es la súper. página en blanco de la Constitución, esto. Muy en términos reales es así. Ya. Claro, como si las costumbres pudieran ser erradicadas en Mm, rigor, es mm, como que mm. no existían. Bueno, pero en términos reales incluso las primeras construcciones partieron recolectando cosas, siendo un poco como el homeless que recolecta cosas alrededor y con eso construye. La primera edificación fue una autoconstrucción que le hicimos juntos y que tenía que ver con robarse piedras de Mm, acera, ujú. en general hechas por los presos Ya. de Talca, trabajo forzado, piedras de acera, cantidades preciosas, lo cual cuestan un dineral, se extraían de las calles, se botaban en un montículo, se partían y se usaban como bolones para hormigón. Nosotros comprábamos eso y las Mm. transformábamos en casa. ¿Por qué? Porque había un trabajo detrás forzado, que no es menor, que es que le aumenta la carga sensual de la piedra al final, le da una historia a la piedra y había una serie de ventanas que la clienta en ese momento, que era mi mujer, que las tenía recolectadas, que también. Entonces al final esta pequeña casita de 6x4 se transformó en una especie de collage o de recolección. Cosa que se ha venido repitiendo, incluso en la Serpentine pasa lo mismo, en el Teatro de Concepción uno podría hablar de lo mismo. Hay una cierta recolección de referencias. Las referencias tienen que ver con eso, con no partir en blanco o tratar de no partir en blanco. El Teatro Regional de Concepción, en este texto hablas de ese esqueleto posible de un teatro embalado Mm, que ofrece una experimentación distinta a la manera como entendemos los mm, teatros. mm. Me gustaría que lo comentaras un poco. El teatro fue un proyecto, producto de un concurso público internacional, no, con jurado internacional, lo cual era muy importante en ese momento. Era importante transparentar una cierta voluntad de hacer las cosas con jurado internacional, suponía una cierta transparencia, lo cual en ese momento en la arquitectura era importante. Y lo hicimos con Eduardo Castillo y con Gabriela Medrano. Em, Había un problema a escala del lugar donde estaba puesto y había un problema de del teatro mismo. O Ujú. sea, en Chile en general, o mucha época, uno entra a un hall pequeño y entra a la sala y no Mm, hay ninguna posibilidad de interacción con la persona. En Europa es una ceremonia. Es realmente una mm. ceremonia. La gente se viste para ir a la Es un filarmónica, se ritual, ¿no? viste. Es un ritual y los teatros, los halls de los teatros empiezan a ser verdaderas plazas públicas, Mm. de encuentros, de comentarios, de crítica y de relación también. A mí me tocó ver en Austria de relación con los niños, etcétera, etcétera. Entonces se trataba de que los espacios que no fueran, que fueran servidores, los espacios que fueran no la sala en concreto, sino el resto, tuviera casi tanta importancia como las salas mismas. Y transformar este interior, un interior protegido y embalado, un interior que resultaba escondido del exterior. Al entrar hay una especie de sorpresa de lo que pasa dentro de esta caja fome y Mm, mm. abstracta exterior. Uno entra y aparece todo este andamaje donde la gente empieza a recorrer y a circular para entrar a la sala. Todo este circular, todas estas 1200 personas que pueden circular por el sector,
debían tener el mismo espacio interior para después mantenerse en el lugar. Por eso creamos esta situación de salas, más otras salas, más otras salas, más recorridos, más una cierta complejidad que el programa no la traía. Y en un volumen de aire que está pensado para un Chile futuro, ni siquiera para un Chile actual, con un volumen de aire que no tienen que ver con los espacios domésticos que estamos acostumbrados a visitar, sino que tienen que ver con espacios urbanos. A propósito de los espacios urbanos y los espacios públicos, en una entrevista que te hicieron, no recuerdo dónde, en el Mercurio, tú hablas que no te interesa tanto, bueno, construir o edificios o casas, sino que tal vez hacer arquitectura de espacio público, el espacio Mm, público como un- mm. ¿qué te interesaría ahí o sobre todo hoy día que hay todo lo que está pasando con el espacio público en Chile es fuerte, es potente, es tremendo. Ahí me interesa tu mirada. Em, Todo lo que está pasando en Chile no depende del espacio público, sino que depende de las instituciones que abordan este Mm, espacio público. O sea, te- tenemos que solucionar las instituciones para después mm, solucionar el espacio mm. público. En rigor, hay una especie de angustia. ¿Qué hacemos con la Plaza Baquedano? ¿Qué hacemos con la Plaza de la... No, en estos momentos no tiene importancia. No es el problema la arquitectura. El problema es, nuevamente, es cómo queremos relacionarnos nosotros en ese lugar a futuro. Y para solucionar ese problema tenemos que solucionar una cantidad de problemas antes, Previos, previos. previos, Mm, mucho más importantes y más relevantes. Quizás es como, no sé, la arquitectura es como un señor gordo que llega al final de esta cosa y más o menos amasa todo el tema, pero y que lo puede cuestionar y que lo puede catapultar a otro tipo de relación y que puede tener un agente bastante activo. Pero no es el problema en estos momentos. No tiene que ver con el espacio público. El espacio público sí ha sido invadido, sí ha sido extremadamente, o sea, hiperusado, Estamos llegando finalmente a la foto de Man Ray, este sembradío de polvo, mm, ¿no es cierto? Estamos llegando literalmente a mm, eso, algo que antes aparecía como una especie de mm, mm, abstracción, mm. ahora aparece físicamente, lo cual es extremadamente potente como imagen. Si uno tiene esa imagen como punto de partida, ya no puede poner las mismas flores que Mm, ponía alrededor de Baquedano, no funciona. mm. Ahora, ¿cómo esa nueva estructura? Yo no lo sé, no tengo. Nuevamente es caso a caso, nuevamente tiene que ver Se- como. bueno, muchas veces se habla de reconstrucción Mm, y tú tienes en el texto, hay un capítulo sobre el terremoto, ¿no? mm. Ahí hay un trabajo de construcción o reconstrucción y me gustaría tu reflexión. Una ciudad de emergencia, una ciudad que va surgiendo ahí en la emergencia, digamos, Mm. espontánea. ¿Qué te significó ese trabajo o esa mirada del terremoto de Chile, el año 2000, El 2010. Lo 2010? que, lo que pasa es nuevamente yo veo los terremotos como oportunidad y no como. A ver, hay que decir una cosa, en el terremoto se cayó bastante poco. Si Ujú, uno los compara con otros terremotos de otras partes y con la envergadura que fue ese terremoto, o sea, las ciudades ya votaron, en rigor ya se cayó todo lo que se tenía que caer. ujú, Más que porque los arquitectos son muy increíbles, suma que los ingenieros son muy buenos, muy buenos. Se cayó poco y pues las ciudades tienen poco que votar, si uno lo quiere poner en términos reales, ya queda poca grasa, así que en esos términos, en mm, términos de algo que se pueda caer. Ahora, siempre está que yo no la tengo por lo menos y que está esta situación nostálgica de que todo lo pasado fue mejor y mm, no mm, necesariamente fue mejor y eso, y si es que nos basamos en eso, significa que todo lo futuro va a ser peor. mm, Si es que uno basa en ese tipo de mm. contradicción y en ese tipo de bipolaridad, en rigor el futuro está congelado y en cierta medida abrazado a un pasado que normalmente no existe o que existe como fantasma o como. Y esas son las discusiones que uno tiene normalmente con monumentos nacionales, por ejemplo, y Mm. concretos, reales. Y entonces la reconstrucción son complejas, Mm. son enredadas como discusión porque
lo más fácil, o por ejemplo, cuando a uno le toca actuar con artistas, lo más fácil es tener un objeto al frente y uno puede comentar este objeto. Mm, Es un poco lo que estamos haciendo ahora con el libro. mm, Es muy fácil entablar una conversación mm, frente a algo porque uno puede discutir sobre ese algo. Entablar una conversación sobre una idea abstracta con un artista, por ejemplo, mm, es extremadamente complejo, difícil y mm, difícil de encauzar. Lo mismo pasa con una construcción. Cuando me tocó hacer nave, por ejemplo, estuvimos esperando, nave se cayó, nave primero se incendió. La única manera que te permiten hacer vaciamiento, o sea, extraer todo lo de adentro, es si es que tú vas a hacer algo cultural adentro. En este caso coincidía. Pero estuvimos esperando durante un año que nos dieran el permiso para vaciar y para soportar la fachada. ¿Por qué? Porque yo no quería intervenir la fachada porque la quería usar como máscara. No quería tener problemas con los vecinos y enredarme en esa discusión, no quiero. Prefiero usar una máscara y hacer algo adentro. Me parecía que políticamente era mucho más adecuada, flexible, más rápida, una mejor idea. Pero mientras estábamos esperando vino el terremoto del 2010 mm, y se cayó mm, tres cuartos de un lado de la fachada. Finalmente lo que el Consejo de Monumentos quería preservar, reconstruir, finalmente venía por una catástrofe arruinado. ujú, Significa que los tiempos de la ruina no son los mismos tiempos ujú, del Consejo o los mismos tiempos de la burocracia, si es que uno quiere. mm. Son tiempos mucho más apremiantes, porque los materiales se fatigan. Entender eso en las reconstrucciones es clave, es muy clave. Por último, Milan, tú citas aquí un poema de Cavafis, no en el libro, ¿no? Mm, En un texto que se llama Guía del Abandono. La palabra ujú, abandono también aparece mm, recurrentemente aquí en el texto, mm, ¿eh? El mm, abandono, mm, como, no sé si como algo estimulante, así como las palabras ruina, ¿no? mm, mm. Y tú citas un poema de Cavafis sobre la ciudad, y me gustaría saber si ese poema sigue siendo un poema importante para ti. Léelo. Dijiste, iré a otra tierra, iré a otro mar, otra ciudad de haber mejor que esta. Cada esfuerzo mío es una condena dictada, y mi corazón está como un muerto enterrado. ¿Hasta cuándo seguirá mi alma en este marasmo? A donde vuelva mis ojos, a donde quiera que mire, veo aquí las ruinas de mi vida, donde pasé tantos años que arruiné y perdí. No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares. La ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y entre las mismas paredes encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra tierra no la esperes, no tienes barco, no hay camino. Así como arruinaste aquí tu vida en este pequeño rincón, así en toda la tierra la echaste a perder. En términos reales, yo soy nieto de inmigrante. ¿Qué hace el inmigrante croata? Llega a Chile. ¿Qué hace el inmigrante? El inmigrante lo que hace, abandona una isla que en Croacia era maravillosa, pero que estaban muertos de hambre literalmente. Abandona eso, deja y renuncia a esos recuerdos y viene a una salitrera abandonada en el desierto chileno. Ese acto, ese acto de renuncia, yo lo poco que conocí a mi abuelo, lo conocí hasta los 18 años, lo poco que conocí a mi abuelo, sentía que al final el tipo llevaba en sus espaldas todo ese acaecer y y las circunstancias de la vida que lo hicieron retornar una vez a Europa a ver a su hermano y no querer retornar más, esas circunstancias de la vida finalmente las acarreaba en sí mismo y la acarreaba como... Y no es, no es, y por eso es importante la idea la idea de
criolización de Glissant, la idea de choques culturales como una sensación de intercambio y más que una sensación de multiculturalismo, de estas culturas que son arraigadas a sus bases y que son culturas, por decirlo de alguna manera, encerradas en sus raíces. Más que eso, me interesa mucho la idea de esta especie de mestizaje, esta especie de choque, donde el resultado final es más híbrido, más disperso, más complicado, pero que tiene memorias de todos estos lados, trae memorias de todos estos lados. En Cantor tiene una imagen de un viajero, que el viajero se deforma con todas las maletas que trae encima. Y estas maletas son los recuerdos de Cantor, son los recuerdos ejemplificados o sea, son su memoria ejemplificada en estas maletas. Nosotros más o menos somos unos personajes con unas maletas invisibles acarreando y moviéndose por la ciudad, como podría ser el homeless acarreando la ciudad misma en sí mismo. Y a eso se refiere ese poema en específico, es cómo uno hace que la ciudad que uno acarrea la proyecta o la transporta en uno mismo. Muchas gracias, Milian, por esta conversación y muchas gracias a todos por acompañarnos hacia la obra de Milian Radio.